Hace algunos meses una mujer me escribió muy preocupada y me decía allí en su mensaje: pastor, perdóneme, pero diga lo que usted me diga, yo no voy a volver a creer en Dios. Durante toda mi vida yo creí en Él, pero ahora acabo de comprobar de que Dios no existe. Durante 4 años yo vine orando por mi único hijo. Era el único hijo que yo tenía, para que Dios pueda restaurarlo, para que Dios pueda sanarlo de un cáncer que él tenía. Y ahora, a los 24 años de edad, él murió. Pastor, ¿usted cree que Dios es justo? Y volví allí a preguntar, ¿usted cree que Dios es justo? La primera pregunta que yo respondí a esta mujer, a esta dama que me hizo esa pregunta, después de contarme toda la tragedia y toda la historia, yo le devolví la pregunta y le dije: ¿tú crees que es justo culpar a Dios? Si tú me dices, si yo creo que Dios es justo al permitir que tu hijo pudiese morir, ¿tú crees que es justo que nosotros podamos culpar a Dios? ¿Tú crees que es justo? ¿Cuántos porqués en tu vida no han sido resueltos? Estuve leyendo un artículo interesante y decía que el 60% de ateos que existe en el mundo son personas que en algún momento creyeron en Dios. Todos creyeron en Dios. Sin embargo, ese 60% tuvieron tantas preguntas en su mente que no consiguieron encontrar respuestas. Y porque no consiguieron encontrar respuestas, llegaron a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Dios no existe. Si Dios existiese, ¿por qué permitió esta tragedia? ¿Por qué me quitó a mis padres? ¿Por qué permitió esta situación? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y los porqués aumentan en la cabeza. Ahora, el problema no es preguntarse por qué. El problema es preguntar en el lugar equivocado. Y si... Tú vas a los libros, vas a la ciencia, vas a la filosofía, vas a los argumentos humanos, te van a decir, es verdad, Dios no existe. Porque ¿cómo un Dios de amor es capaz de no hacer nada para que sus hijos no pudiesen sufrir? ¿Cómo es posible? Quedé impresionado. 60% de las personas que hoy dicen no creer en Dios fue porque no hubo respuesta para las preguntas que ellos tuvieron. ¿Y sabes por qué no encontraron respuesta? Porque no fueron a la fuente de la verdad, no fueron a la palabra de Dios. En la Biblia tú encuentras las respuestas para tus principales inquietudes. Es por eso que en este momento vamos a abrir la palabra de Dios para encontrar respuestas y el por qué existe el dolor y el sufrimiento en este mundo. Básicamente,
En este momento quiero responderte las 5 principales preguntas que todos los seres humanos nos hemos hecho alguna vez. Yo también me hice alguna vez. Así que yo me siento identificado mucho con el dolor o con el sufrimiento, porque ya también pasé por momentos tristes en mi vida. Y la primera pregunta que los seres humanos nos hacemos es, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Dios creó el sufrimiento? La respuesta es obvia, la respuesta es simple, la respuesta es sencilla de entender. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pastor, ¿por qué existe muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe dolor? Por el pecado. ¿Por qué existen tragedias? Por el pecado. Pastor, ¿y por qué existe injusticia? Por el pecado. ¿Por qué? Todos tus porqués tienen un origen, tienen una razón de existir. Y para ello tenemos que trasladarnos allá al jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva. En el plan de Dios, en el proyecto de Dios, al crear al hombre y a la mujer, no lo creó para que éste pudiese sufrir, lo creó para que pudiese ser feliz, lo creó para vivir eternamente. Pero esa felicidad y esa eternidad tenía una condición, y la condición era que ellos deberían depender siempre de Dios, deberían ser leales a Dios, deberían obedecer las leyes de Dios. Y Dios allí probó su lealtad. Allí puso en medio del huerto, en medio del jardín del Edén, un árbol. Y dijo, no toquéis, no os acerquéis, no tomen de este fruto, porque el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Y tú sabes toda la historia, ya lo hemos hablado muchas veces. Un muchacho cierta vez me dijo así: pastor, ¿y yo qué tengo que ver con eso? ¿Cómo es justo, cómo es posible que yo pueda tener que cargar un error de 4,000 o 6,000 años? Allá ellos pecaron, ellos ofendieron a Dios, entonces ellos merecían morir y ellos merecían todo el castigo. ¿Por qué yo tengo que cargar si yo no hice nada? Yo no estuve allí en el jardín del Edén. ¿Sabes qué me hizo pensar mucho esa pregunta? Porque yo tenía que darle una respuesta inmediata. Cuando él me decía, ¿qué tengo que ver con la consecuencia del pecado si eso ocurrió allá en el Edén y quien desobedeció fue Adán y fue Eva? Entonces, yo quiero que pienses también en algo. Es verdad que tú no tuviste nada que ver allí, pero tampoco tuviste nada que ver en el rescate. Tampoco tuviste nada que ver en la salvación. Por eso la palabra de Dios dice, por uno entró la muerte, pero también por uno entró la vida. Por Adán todos morimos, pero por Jesucristo todos podemos vivir. Eso significa, así como tú no tuviste nada que ver en la entrada del pecado, tampoco tuviste que hacer nada para que hoy puedas tener acceso a la salvación. Dios te entregó, Dios te dio. Entonces estamos en la misma situación también hoy que Adán y Eva. Es cuestión de nuestra elección para vivir o para morir eternamente. Entonces, la respuesta es simple. ¿Por qué hay sufrimiento? Por la entrada del pecado. Lejos de Dios es un caos. El momento que el ser humano se separa de Dios, empieza a morir. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es darle espalda a Dios. Pecado es ofender a Dios. Pecado es desobedecer la voz de Dios. Pecado es ofender o romper la ley de Dios. Es decir, romper una relación con Dios. Y cuando uno da un paso al costado de Jesús, cuando uno huye de Dios, entra en el terreno de la muerte, del dolor y del sufrimiento. Y aquí viene una segunda pregunta que los seres humanos nos hacemos. Pastor, ahora entiendo el origen del sufrimiento, pero ¿por qué todos tenemos que sufrir? ¿Por qué? Sabes, los seres humanos sufrimos por 3 razones. Primera razón, la mayor parte de nuestro sufrimiento son solamente consecuencia de nuestros actos. La gran parte de las enfermedades que existen en el mundo y que el ser humano tiene que cargar esa enfermedad en su cuerpo son por desobediencia a las leyes de la salud. Leyes que Dios estableció en su palabra. Leyes de alimentación, leyes de hábito, leyes de estilo de vida, etc. Tú sabes que hay cosas que te hacen daño, pero tú sigues consumiendo. Sabes que el alcohol trae cáncer, sabes que el cigarrillo te quita la vida,
pero aún sigues consumiendo. Y en tu afán de ser libre en esta vida, no tienes control. Das rienda suelta a tus deseos, a tus impulsos. Dices, soy libre, yo no tengo a Dios, tengo mi vida, yo puedo hacer lo que quiero. Claro, y eso de hacer lo que quiero, ¿qué involucra? Involucrarse en el placer, dar rienda suelta a los sentidos, satisfacer nuestros propios deseos. Y dime, ¿dónde terminamos? ¿Acaso no terminamos cosechando aquellas cosas que nosotros sembramos en la vida? Y finalmente, ¿quién es el culpable? Culpamos a Dios. Tú eres el culpable del cáncer. Nunca decimos, yo soy el culpable por tener una mala alimentación. Dios es el culpable de las tragedias. Nunca decimos, yo porque destruyo el medio ambiente. Siempre tratamos de buscar un culpable. La mayor parte de nuestro sufrimiento son el resultado de nuestras malas decisiones. Y aquí quiero hablar para ti. Mientras más lejos estés de Dios, peores decisiones vas a tomar en la vida. Y vas a cosechar siempre lágrimas y fracasos. Mientras más lejos estés de Dios, entonces tú no vas a tomar decisiones sabias. Y allí tú te vas a hundir en el sufrimiento. Por eso es una pérdida de tiempo, pérdida de vida, pérdida de horas, vivir lejos de Dios. Dios quiere liberarte del pecado. Dios quiere salvarte del pecado, porque sabe que las consecuencias del pecado traen sufrimiento. ¿Por qué muchas personas están en la cárcel? ¿Por qué muchas personas están con cáncer? ¿Por qué muchas personas están sufriendo? Solamente cosechan el resultado de aquellas cosas que siembran o que sembramos en la vida. La primera cosa por la cual nosotros sufrimos es porque son el resultado de nuestras decisiones y de nuestras elecciones. La segunda razón por la cual nosotros sufrimos, o porque el sufrimiento toca la vida del ser humano, es porque aquí en la tierra hay un enemigo de Dios que se deleita en hacernos sufrir. ¿Y sabes cuál es el propósito del diablo? El propósito del diablo es que en tu cabeza esté desfigurado el rostro de Dios. El diablo quiere que tú mires al cielo y digas así, tú eres un Dios malo, tú eres un Dios injusto. ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay tempestades? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué la gente la gente buena muere y por qué la gente mala sigue viva? Entonces en tu cabeza se crea un concepto equivocado de Dios. Y el diablo aplaude cuando tú dices, ya no creo en Dios, ya no voy a seguir a Dios, reniegas contra Dios y te levantas y te sublevas contra Dios. El diablo aplaude y dice, lo logré. ¿Por qué? Porque el sufrimiento te llevó a cuestiones. Y esas preguntas no tuvieron respuestas porque no fuiste a la palabra de Dios. Entonces el diablo se deleita en hacer sufrir al ser humano con un propósito, para desfigurar el carácter de Dios. El diablo quiere que tú pienses que Dios es malo, que Dios es injusto, que hace sufrir al inocente. Eso es lo que quiere hacer el diablo. Y número 3, sufrimos porque hay pecado. Mientras exista pecado en el mundo, siempre habrá dolor y siempre habrá sufrimiento. Hay una tercera pregunta. ¿Por qué las personas buenas sufren? ¿Acaso Dios no puede levantar una barrera de protección para sus hijos? Entonces quiero explicarte algo. Tenemos que nosotros analizar esta noche qué cosas Dios prometió y qué cosas Dios no prometió. Porque muchas veces nosotros vamos a Dios a reclamarle cosas que Él nunca nos dijo. Para ver qué cosa Dios no prometió, mira lo que dice el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿por qué la gente buena sufre? Yo gusto leer de este texto. Dice así: muchas son las aflicciones del justo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? Quiere decir que el hombre justo, la persona íntegra, la persona fiel a Dios, no está excluida del sufrimiento. Muchas son sus aflicciones, pero también dice, de todas ellas Dios las librará. Versículos anteriores dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y el versículo 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias, de todos sus problemas. ¿Esto qué significa? Dios nunca prometió que mientras estés en el mundo, el sufrimiento no va a tocar tu vida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Cuando tú escuches a alguna iglesia, algún predicador que viene y te dice, desde el momento que aceptas a Jesús, tú no vas a tener problemas, aquí paras de sufrir, de hoy en adelante vas a vivir solo en prosperidad, recuérdale que Jesús nunca nos prometió aquí en la tierra vivir sin problemas. Porque aquí en la tierra hay pecado, y la consecuencia del pecado es el dolor, y es el sufrimiento, y es la muerte. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Es por eso que en San Juan 14:1 dijo, no se turbe vuestro corazón, porque yo voy a la casa de mi Padre y en esas moradas no habrán más dolor. Pero mientras vivamos aquí en la tierra, los buenos y los malos van a sufrir, los justos y los injustos van a sufrir, los inocentes van a morir, porque aquí en la tierra está llena de pecado. Ahora viene otra pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es la ventaja de creer en Dios? Si yo voy a sufrir igual. Cierto hombre que tenía una grande embarcación preguntó a un cristiano y le dijo, ¿y tú por qué sirves a Dios? Si te da bien en todo, eres buen comerciante, tienes dinero, tienes familia, todo te va bien, ¿por qué sirves a Dios? No tiene necesidad de Dios. Este cristiano le pregunta a este piloto, porque él piloteaba allí una nave, y le dice, ¿y tú por qué tienes un ancla? ¿Por qué tienes un bote salvavidas? ¿No ves que el tiempo está bueno? Y el piloto le dice, no, es que nadie sabe que se va a despertar una tempestad. Entonces allí el salvavidas es mi única salvación. El cristiano le responde así, Dios es así para mí. Ahora estoy en buen momento, pero ¿por qué yo sirvo y amo a Dios? Porque en las tempestades de la vida yo sé a dónde correr, yo sé a dónde ir. David decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A dónde corres si no tienes a Dios? ¿A dónde corres? Dime a dónde te vas. Una cosa es sufrir con Dios y otra cosa es sufrir sin Dios. Una persona que no tiene a Dios en el corazón, ante los problemas se enloquece. Ante las dificultades busca la muerte, la gente se suicida. Pero cuando una persona tiene a Dios en el corazón, puede perder el trabajo, pero cuando llega la noche se va a descansar y duerme confiado de que Dios va a proveer todas sus necesidades. Cuando una persona tiene a Dios y pierde un ser querido, llora, sí llora, claro que llora, porque la ida de un ser querido nos causa dolor. Pero Pablo decía, ustedes deben llorar como aquellos que tienen esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza. ¿Qué significa tener esperanza? Que hoy yo entierro a mi ser querido, pero sé que cuando Cristo regrese, esa persona va a resucitar y allí no habrá más despedidas, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá más lágrimas. Esa es nuestra mayor esperanza. Entonces, querido, vale la pena ser fiel a Dios. Mira, el diablo manda el sufrimiento con un propósito, para destruir al ser humano y para que el ser humano pueda tener un rostro desfigurado de Dios en su vida. Pero Dios puede cambiar ese sufrimiento y puede usarlo con un buen propósito. A través del sufrimiento, Dios permite que toque nuestra vida porque allí pule nuestro carácter. Allí nos enseña a depender de Dios. Allí nos enseña a ser humildes. ¿Tú sabes que no existen milagros si primero no hay problemas? ¿Sabías eso? Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Dios permitió que Daniel fuese a un foso de leones. Dios permitió. Pero Dios le acompañó en medio del foso de leones. Dios permitió que los 3 amigos de Daniel entrasen a un horno de fuego. Eso es dolor, eso es sufrimiento, eso es injusticia. No es injusticia. Dios los acompañó y de allí hizo un milagro. Los problemas nos dicen a quién servimos y a quién tenemos en el corazón. ¿Sabes que los seres humanos reaccionamos de manera diferente? Job ante el sufrimiento adoró a Dios y la esposa maldijo a Dios. Es allí donde nuestro corazón revela el verdadero carácter. Y es allí donde Dios puede usar ese carácter deformado por el pecado para pulirlo. Cierto pastor fue a preguntar a un joyero y le dijo, ¿cómo sé yo que el oro es puro? Y aquel joyero le dijo, ¿quieres saber cuándo el oro es puro? Cuando tú agarras el oro y ves que tu rostro se refleja en el oro. Yo imagino muchas veces a Dios decir así, yo quiero que tu carácter pueda brillar como el oro puro y quiero que mi rostro pueda reflejar en tu vida. Es por eso que las dificultades, las tribulaciones, los problemas, el sufrimiento en la vida, algún momento va a tocar tu corazón. Pero yo voy a estar contigo.
Yo estaré siempre a tu lado. Y sabes una cosa, Dios comprende tu sufrimiento porque Él sufrió. Estás llorando en la vida. Jesús lloró también. Estás sufriendo una injusticia en la vida. Jesús fue tratado injustamente. Eres calumniado en la vida. Jesús fue calumniado. Todo tu dolor, Jesús ya lo experimentó. Es por eso que en este momento quiere darte un abrazo y quiere decirte, conozco tu dolor. Mientras estés aquí en la tierra, vas a sufrir, pero yo voy a estar contigo. Pero un día, yo vendré para llevarte a un lugar donde no existirá más lágrimas ni más sufrimiento. ¿Quieres orar conmigo? Querido Dios, toma mi corazón. Aquí yo puedo sufrir por el pecado. Hay lágrimas de dolor por las tragedias, por la injusticia y por todo lo que estoy pasando. Mas yo confío en ti. Quiero que me des fortaleza en este momento difícil. Y sueño con aquella maravillosa esperanza de verte regresar pronto para que pongas fin al pecado, al dolor, a la muerte y a sus consecuencias, porque quiero vivir contigo por la eternidad, en ese lugar donde no habrá más motivos para llorar. Me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.